Alors la séance de ce soir, elle est un petit peu différente puisqu'il s'agit d'une discussion non sur une thématique précise, mais autour d'un ouvrage. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette dernière séance sur le campus Condorcet Mabel Moraña de Washington University in Saint-Louis, qui va nous parler de son ouvrage récemment paru, Líneas de fuga, ciudadanía, frontera y sujeto migrante. Alors, nous respecterons néanmoins l'esprit du séminaire, puisque c'est avec un nord-américaniste que Mabel Moraña discutera ce soir de ce thème fondamental que sont les migrations et la frontière. C'est en effet Olivier Richaume, maître de conférences en civilisation nord-américaine à l'Université Lumière Lyon 2, qui nous fait le plaisir de discuter ce soir autour de cet ouvrage. Enfin, la séance sera animée par Gustavo Guerrero, professeur d'histoire culturelle et de littérature latino-américaine à CY Cergy Paris Université. Un último detalle, en fin, hay otros detalles también. La conferencia de hoy se dará en español, pero por supuesto, évidemment, je le dis en français, la conférence se fera en espagnol, mais vous pouvez poser les questions sur le chat en anglais, en français, en espagnol, et nous y répondrons à la fin de la séance. Je reviendrai vers vous pour vous dire d'autres mots de clôture en fin de séance. Y sin más, voy a dejar la palabra a nuestros invitados para iniciar la charla. Bien, muchas gracias Diana Burgos Viña por esta presentación. Es un placer estar aquí otra vez en el Instituto de las Américas, y estar en compañía de la nueva directora y de Mabel. No es fácil presentar a Mabel Moraña, la verdad es que es una tarea complicada, no solo por la vastísima extensión de su trabajo como intelectual y universitaria, sino también, hay que subrayar esto, por la diversidad de las problemáticas que ha ido abordando a lo largo de casi medio siglo. Mabel nació en Montevideo, en Uruguay, y se formó allí durante los años 60, antes de verse obligada a dejar su país con la llegada de la dictadura militar y la represión que se abate sobre los intelectuales y los universitarios uruguayos en los años 70. De Montevideo, Mabel viaja a Caracas, a esa Venezuela abierta que recibe entonces a otros grandes intelectuales del sur, como Ángel Rama, Tomás Eloy Martínez y Hugo Achúcar, que van a formar parte de tu familia intelectual a partir de esta experiencia venezolana. Caracas y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos van a ser su lugar de trabajo y su hogar durante varios años en el comienzo de ese exilio. Allí se van a tejer redes y relaciones que van a ser muy importantes para lo que ocurrirá después y para tu formación como intelectual y como conciencia crítica de los estudios latinoamericanos. De Caracas va a pasar luego a Estados Unidos, a la Universidad de Minnesota, donde va a trabajar junto a Hernán Vidal, y en las décadas siguientes hará su carrera académica en varias universidades de ese país, y en particular en la Universidad de Pittsburgh, al frente del Instituto de Estudios Latinoamericanos, de Lilly, el cual llevó adelante una labor que todos recordamos aún con muchísimo agradecimiento, y hizo una serie de publicaciones y de una colección de libros que todos tenemos aún en nuestra biblioteca, Mabel. Actualmente, Mabel es titular, como lo dijo Diana, de la cátedra William Gass en Ciencias y Artes de la Washington University en St. Louis, y es también directora del programa de estudios latinoamericanos de esa misma universidad. Yo no voy a enumerar la impresionante bibliografía de Mabel, que va desde un primer libro en 1984, Literatura y Cultura Nacional en Hispanoamérica, 1984, hasta el libro más reciente del cual estábamos hablando hace un rato,
Nosotros, los bárbaros, 3 narradores mexicanos en el siglo XXI, que acaba de aparecer en México, un libro dedicado a 3 figuras claves de la nueva literatura mexicana en estos principios del siglo XXI, Yuri Herrera, Fernanda Melchor y Valeria Luiselli, los 3 vinculados al tema que nos reúne esta tarde, es decir, al tema de las migraciones. Hay más, entre este primer libro de 1984 y este último de 2021, hay más de 2 ensayos y monografías firmadas por Mabel Moraña y además unos 15 volúmenes colectivos que han marcado pauta en los estudios latinoamericanos, entre los cuales yo quisiera destacar Coloniality at Large, Latin America and the Postcolonial Debate, que obtuvo el premio LASA en 2008 y que sigue siendo como una guía de lectura de los estudios postcoloniales en Latinoamérica. Estamos pues ante una obra mayor de nuestra disciplina, tanto más cuanto que leer a Mabel, como yo he tratado de hacerlo a lo largo de estos años, es plantearse y replantearse incesantemente la pregunta por el presente del latinoamericanismo y por el lugar que el latinoamericanismo ocupa dentro del debate contemporáneo en literatura, humanidades y ciencias sociales. Yo tengo en mi computadora, se lo mostraré dentro de un rato, una vieja carpeta que me acompaña desde mi primera laptop y hasta hoy, y esa carpeta se llama Los libros de Mabel, y allí he ido guardando, entre muchos otros, los PDFs de sus trabajos sobre el neobarroco y el barroco, sobre nación y ciudadanía, sobre literatura y estudios culturales, sobre la cuestión postcolonial vista desde América Latina, sobre los afectos y la teoría de las emociones, sobre la figura del monstruo, sobre el cuerpo y ahora también sobre los migrantes y las migraciones, que es el tema que nos reúne alrededor de su libro Líneas de fuga, ciudadanía, frontera y sujeto migrante de 2021. En cada uno de estos momentos de la trayectoria de Mabel hay una interrogación por el presente de nuestra disciplina que hace que muchos universitarios en Estados Unidos, Latinoamérica y en Europa sigamos con suma atención su trabajo para saber, digamos de una manera un poco grosera, para saber dónde estamos parados y cuáles son los debates que cuentan hoy en la construcción de nuestra disciplina. Mabel es en este sentido un punto de referencia y un constante llamado de atención que nos invita a renovarnos para no perder pie en el presente y seguir siendo contemporáneos de nuestros contemporáneos en otras áreas culturales y en otras disciplinas. La curiosidad, el rigor y el compromiso conviven en ella con un afán de saber que no duda en atravesar los más diversos campos y disciplinas con la libertad que le confiere la urgencia de entender la América Latina de hoy y la que en ese presente se está forjando para el mañana. Es una alegría y un honor tenerte con nosotros aquí en París y darte la bienvenida, Mabel, para conversar contigo. Ya lo dijo la profesora Burgos Viña, tenemos al profesor Olivier Richemont de la Universidad de Lyon 2, especialista en cuestiones étnico-raciales, en políticas públicas de lucha contra las discriminaciones y en políticas migratorias. El profesor Richemont es autor del libro Race et politique aux États-Unis, identité, représentation et égalité, qui est sorti en 2019, et c'est lui qui va donc parler avec toi, échanger avec toi autour de la question de migration. Voilà. Muy bien, una de las presentaciones más cálidas y generosas que he recibido. Muchas gracias, Gustavo, por esto. Je veux remercier l'invitation de l'Institut des Amériques et Diana Burgos et Paul-Henri Giraud. Il sera à distance ici tout à l'heure. Oui. Et Olivier Richemont, merci beaucoup. Voy a comenzar entonces en español. Hablar un poco, evidentemente, de manera muy sintética de las características de mi libro. Yo tengo un entrenamiento en literatura y filosofía, de manera que esta es una incursión en un campo complejo, una incursión típicamente transdisciplinaria. Es un libro grande, como ven, y voy a simplemente referirme a cuáles son los temas y los móviles que me han llevado a trabajar sobre esto. Como digo en el libro, es una de las
urgencias que me parecieron inaplazables y que me hicieron posponer otros trabajos que estaba haciendo para dedicarme al tema migratorio por un buen tiempo. Hay una serie de acápites en el libro que me gustaría leerles, unos cuantos, porque de alguna manera abren el volumen a una cantidad de temas y de preocupaciones, pero no voy a quitar mucho tiempo de eso. Sin embargo, les leo algunos de los más cortos de esos acápites. Por ejemplo, de Thomas Nail, uno de los estudiosos de la cuestión del migrante, dice: el siglo XXI será el siglo del migrante. La filósofa Rosy Braidotti, la identidad del nómade es un inventario de huellas. Sigmund Bauman, los ricos son globales, la miseria es local. Hay muchos más, entre ellos de Said y otros personajes que han reflexionado sobre estas cuestiones. Quiero empezar, sin embargo, por decir que no hay manera de presentar hoy en día este libro, que tiene realmente poco tiempo en el mercado, sin reconocer que hay una paradoja tremenda que lo introduce a nuestro horizonte actual. Y es el hecho de que el libro realmente ha quedado obsoleto casi en el momento mismo de haber visto la luz, porque las nuevas circunstancias que estamos viviendo, la tremenda emigración forzada de los ucranianos que han tenido que traspasar fronteras, que han tenido que movilizarse dentro de su propio territorio, abandonar sus hogares, pasar a múltiples países circundantes, etcétera, crea una situación que, si hubiera sucedido antes de la publicación de mi libro, yo hubiera tenido que trabajar detenidamente, de manera que en eso ya el libro ha quedado corto, a pesar de su largo tamaño. Al mismo tiempo, creo que esta situación, para bien, para mi libro, y para mal en general, confirma la relevancia del tema, ¿verdad? El problema migratorio es un gran tema, quizá uno de los temas, junto con el de la ecología, de los más importantes del siglo XXI, un tema al que se puede apostar con toda seguridad porque está aquí para quedarse, que está revolucionando y removiendo los cimientos mismos de la sociedad occidental, podríamos decir de la sociedad global en general, y vamos a ir entrando en algunas de las razones por las cuales esto está sucediendo a muchísimos niveles, a nivel económico, político, social, cultural, lingüístico, jurídico, etc. Entonces es un gran abanico de temas y problemas que tenemos que reconocer como elementos de suma relevancia en el presente. Es un tema, el de la migración, variable y permanente al mismo tiempo, objetivo y subjetivo, global y local, primario, ya que se trata de un tema primitivo, si los hay, ¿verdad?, que podemos rastrear desde las primeras instancias, muchas gracias, del desarrollo humano, y al mismo tiempo sumamente complejo porque en él se articulan una serie de cuestiones, circunstancias de distinta índole. En mi libro presto particular atención al tema del espacio social, del diseño, la cartografía, la distribución de espacios en la sociedad, las delimitaciones territoriales, las transgresiones, los territorios y los intersticios que separan unas territorialidades de otras. El tema de la producción del espacio social, trabajado mucho en Francia particularmente y en muchas partes, ¿verdad? Toca a la configuración de naciones, pero también de regiones, a fenómenos de penetración territorial, de anexiones, de apropiaciones, de conquistas, de fragmentaciones, etc. Entonces, una de mis preguntas aquí es: ¿qué principios regulan estas operaciones?
principios jurídicos, políticos, económicos y morales, ¿verdad? Podemos hablar del colonialismo, de la guerra y de todos los fenómenos de movilización social que se articulan a estas experiencias sociales y políticas. Entonces, me refiero en el libro a diversos procesos de desterritorialización de distinta índole y que deben ser tratados cada uno en su particularidad. Destierros, exilios, diásporas, procesos forzados o voluntarios de carácter político, económico, social, individual o colectivo, movilizaciones que se realizan para huir de la violencia política o estructural, de la precariedad, de la miseria, de la guerra, de la persecución, por razones ecológicas, por cambios en el medio ambiente que obligan a los desplazamientos, por circunstancias personales, por opciones personales, etc. También se puede hablar de los exilios, ¿verdad? Los exilios que tienen voluntarios o obligados que tienen en su base una razón de tipo sexual, para aquellos que practican formas de sexualidad no tradicionales y sienten que las restricciones del medio en que se mueven no les permiten una vida libre. Se trata también de pensar en procesos forzados o voluntarios de carácter económico, político, que todos hemos conocido y algunos vivido personalmente, de los desplazamientos internos dentro de un mismo territorio nacional por el cual los sujetos se transforman en exiliados o desterrados dentro de su propia nación. Por ejemplo, los casos de Colombia, de África, de muchas partes, donde la gente se ve obligada a dejar el territorio de asentamiento para buscar otras zonas de localización. De manera, se puede hablar de migrantes legales o, como lo llaman a veces eufemísticamente, irregulares, ¿verdad? Para no decir ilegales o para no llamarlo aliens, como se estila hacerlo en inglés. También distinguir entre aquellos que salen buscando refugio o buscando asilo político, son figuras jurídicas diferentes, ¿verdad? Que requieren también puntualizar, y a veces es muy difícil, sobre todo en los intentos de evaluar cuantitativamente, bueno, cuántos migrantes hay. Hay mucha gente que se encuentra en las fronteras entre una categoría y otra, ¿verdad? En procesos larguísimos de pérdida de pedido de asilo o de ajustes administrativos o legales de su situación de emigrado sin papeles, sin permiso otorgado. También se puede distinguir entre emigrados o migrantes temporales o permanentes, individuales o colectivos que salen en éxodos, en diásporas, etc. El intento, uno de los objetivos del libro ha sido la materialización del proceso migratorio, pensarlo en términos materiales, tratar de utilizar en la medida en que sea necesario conceptualizaciones, abstracciones, relaciones entre distintos fenómenos, pero al mismo tiempo no perder de vista la necesidad de materializar el fenómeno migratorio. Las relaciones, por ejemplo, entre individuo y trabajo son absolutamente fundamentales para poder entender muchos de los móviles que llevan a grandes o a pequeños sectores a movilizarse en busca de un lugar donde sobrevivir y donde poder articularse de modo productivo a la sociedad de que se trate. La producción en épocas de globalización o la intensificación de regímenes de trabajo flexible, el caso de la utilización de maquiladoras, ¿verdad?, para muchísimas tareas, también para tareas intelectuales, editoriales, etc. El desprendimiento de las regulaciones nacionales para evitar impuestos, leyes de trabajo, etc., y mandar a ser parte del trabajo productivo a otras localizaciones, también tiene que ver con los procesos migratorios. Hablar de migración entonces implica
abrir un haz de conceptos y de problemáticas. Por ejemplo, la del transnacionalismo, la del cosmopolitismo. Hablar de conceptos como el de cosmopolítica, de hablar de biopolítica o de necropolítica, de gubernamentalidad, de comunidad, etc. Hay una cantidad enorme de reflexiones filosóficas, jurídicas, éticas, etcétera, que caen dentro de estas conceptualizaciones que estoy mencionando. Mi libro se titula Líneas de fuga y se refiere al orden, o mejor dicho, al desorden de la globalización, al modo en que los procesos de globalización y las políticas neoliberales han intensificado y radicalizado la experiencia de la deslocalización o desterritorialización humana. Por ejemplo, las dinámicas de descentramiento, de reagrupamiento, de desterritorialización, etcétera, muestran un notorio desborde de la nación-estado. Esto es un tema que he trabajado en otros libros y que es sumamente importante al hablar de migración. Es una de las razones por las cuales se está prestando tanta y tantísima atención al fenómeno migratorio, porque se considera que es uno de los mecanismos o uno de los fenómenos sociales que produce realmente un cuestionamiento radical de las configuraciones nacionales, como compartimentaciones político-administrativas que han sido rebasadas por fenómenos actuales, ¿verdad? Entonces eso hace que enorme cantidad de personas que originariamente fueron de tal país se encuentren diseminados por el mundo, hablando otros idiomas, etc., lo cual toca esencialmente las bases del concepto de nacionalidad y por supuesto de nacionalismo en general, las ideas de identidad, de nación, de lengua común, de historia común, están completamente rebasadas por estos fenómenos de que todo el mundo prácticamente está en otra parte. Y este es un fenómeno muy importante. En este sentido, la migración se considera prácticamente una intervención espontánea en la configuración del mundo, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría. Yo hablo de líneas de fuga para explicar justamente estos fenómenos de escape de los parámetros de la ciudadanía. El migrante vive fuera de los límites de la ciudadanía, aunque constantemente en posiciones de negociación y de tensión con respecto a la conceptuación del ciudadano, del concepto de ciudadano. El investigador muy importante, Sandro Mesadra, habla también de derechos de fuga, ¿verdad? Y pone muchísimo el acento en el problema o en el derecho a la movilidad. Uno de los derechos humanos, sostiene Mesadra, de la Universidad de Bolonia, tiene que ver justamente con el derecho a moverse, a movilizarse, a relocalizarse. El sujeto puede movilizarse y cambiar de sitio tantas veces como lo desee, como lo necesite, ¿verdad? No debe ser eso regulado ni restringido, sobre todo cuando las circunstancias que lo impulsan tienen que ver con la supervivencia y la sobrevivencia también del núcleo familiar. Estas ideas que parecen un poco abstractas, como derecho de fuga o línea de fuga, no intentan, sin embargo, desmaterializar el fenómeno de ninguna manera, sino llamar la atención justamente sobre la necesidad de historificar la migración como una forma de materializarla, estudiar diversos fenómenos migratorios, cada uno en su contexto, cada uno dentro de los factores que lo produjeron y las razones por las cuales esas situaciones se originaron. Y vemos que en este intento de materialización del fenómeno migratorio, las relaciones de trabajo son absolutamente fundamentales, ¿verdad? Entender el mercado de trabajo, entender las fuerzas que lo rigen, entender las leyes que lo regulan, es absolutamente fundamental para explicar por qué
el individuo o los grupos sociales cambian de localización. Se trata entonces de enfatizar las condiciones reales de existencia creadas por los impulsos de acumulación y de reproducción del capital y por sus formas de manipular el trabajo vivo, fuerzas que se manifiestan en dinámicas centrífugas, estoy leyendo ahora, que marcan líneas de energía política y social, que a partir de los centros consagrados y consolidados de la modernidad se lanzan hacia un afuera aún incierto del neoliberalismo. Muchos autores que trabajan la migración reconocen en ella un valor emancipatorio. Ven una dimensión de alguna manera fundacional, entienden que el fenómeno migratorio, por su dimensión y por su envergadura y también por su importancia cuantitativa, de alguna manera está contribuyendo a desmontar la problemática de los estados nacionales, la problemática jurídica que rodea los temas de la ciudadanía, también el concepto mismo de soberanía, todos los cuales fueron pensados hace mucho tiempo, ¿verdad?, por filósofos, en el campo de la filosofía política, en el campo también de las regulaciones jurídicas de lo nacional, y que evidentemente han sido, como decía antes, rebasados por fenómenos sociales de distinto tipo. La concepción de líneas de fuga viene también de un concepto de Deleuze, ¿verdad?, que asocia esa expresión a los conceptos de deseo y de resistencia. Por eso también me sirve esta noción para interiorizarme o para entrar a la problemática de lo que llamo el sujeto migrante o la subjetividad migrante, para saber qué pasa dentro del individuo, a nivel individual, pero también a nivel de las comunidades que emigran, cuáles son las transformaciones, cómo es la intensificación de los afectos, qué pasa con el trauma, qué pasa con el mito del retorno, qué pasa con los problemas de la integración, ¿verdad? Entonces el elemento de deseo y resistencia es absolutamente fundamental para penetrar en esta especie de psicología colectiva del fenómeno migratorio. Vemos entonces que la migración disgrega el centralismo de lo nacional y, como digo en el libro, lanza a la exterioridad una fuerza política y social multitudinaria que se manifiesta como un devenir que subvierte el orden de la dominación capitalista y neoliberal y que rasga de alguna manera el tejido social, llamando a un reordenamiento radical de sus tramas políticas, sociales y económicas. La fuerza de lo subjetivo en estos procesos tiene que ver con la liberación de una forma de energía política que no puede ser desarticulada por efectos de lo que podríamos llamar, y lo que trabajo en el libro, como codificación securitaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se organiza desde los discursos del poder el discurso de la seguridad nacional? Que es uno de los grandes factores, uno de los grandes mecanismos retóricos para tratar de crear una conciencia o una ideología en contra de la migración a nivel colectivo, ¿verdad?, haciendo que la gente reaccione, sintiendo que la seguridad nacional y por tanto la seguridad individual están amenazadas por la afluencia del otro, ¿verdad?, del extranjero, del migrante, de esa persona que no sabemos qué trae dentro de sí en cuanto a sentimientos, en cuanto a proyectos, en cuanto a ideología política, en cuanto a enfermedades que pueden afectarnos, etc. Entonces, el discurso securitario en Estados Unidos, en México, en distintos países, por cierto, en Europa, ha despertado esta necesidad de protegerse del migrante, de otrificarlo de una manera que permita rechazarlo sin culpa, para decirlo de alguna manera. Hay mucho para hablar sobre el tema y seguramente lo haremos durante las preguntas, de manera que yo voy a avanzar un poquito en esta cuestión.
el tema de la otrificación y de la demonización del migrante es un tema muy importante en Estados Unidos. Como verán, yo no me estoy restringiendo a hablar de América Latina, porque en el panorama global no es necesariamente uno de los espacios donde la cuestión puramente migratoria se dé con más intensidad o gravedad, aunque sí hay muchos casos que podríamos mencionar, por ejemplo, la actual situación de los venezolanos que salen de su país por las circunstancias presentes, etc. Pero es evidente para mí que hay una radicalización de ese fenómeno en el espacio europeo y norteamericano. Una de las cosas que caracteriza la situación migratoria en nuestro tiempo, porque evidentemente es un fenómeno que se puede rastrear desde las eras previas a los fenómenos nacionales, desde las movilizaciones en la época clásica, en la Edad Media, etc. Siempre ha habido, por distintas razones, movilizaciones de este tipo. Una de las razones por las cuales se distingue la migración actual es porque se ha invertido, primero por su intensidad en pocas décadas, la intensidad cuantitativa, pero también porque se ha invertido el sentido de la migración. Recordemos, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial salen de Europa más de 60 millones de migrantes, buscando asilo, buscando un lugar donde rehacer su vida después de la Alemania nazi, después de la cuestión del Holocausto y después de la guerra, etc. Y todos esos emigrantes europeos buscaron asilo y buscaron lugares de relocalización en muchos de nuestros países, ¿verdad? Yo soy uruguaya, de un país esencialmente de emigrantes españoles e italianos. Esa es la base real de la población en el Uruguay y en Argentina también. Pero ahora se ha invertido, ¿verdad? Ahora vemos que las antiguas colonias, ¿verdad?, vuelven a los que fueron centros en los procesos colonialistas hace muchos siglos, que fueron hacia las colonias. Ahora de las colonias vienen pobladores, sectores poblacionales que no pueden sobrevivir a las condiciones que podríamos llamar postcoloniales que se han impuesto a partir de aquellos fenómenos fundacionales. No quiero decir que todo se deba a la cuestión del colonialismo, pero estoy mostrando este fenómeno para que se entienda este cambio de dirección de África o de todo lo que es la periferia de Europa hacia los centros de la Europa, hacia los centros europeos, por tierra o por mar, ¿verdad? Vemos que lo que fuera el flujo de las conquistas y colonizaciones se ha invertido y ahora los colonizados vuelven a los centros buscando formas de supervivencia. Ese es un fenómeno interesante, ¿verdad?, que serviría para explorar la genealogía de las migraciones actuales. Los sectores sociales que se movilizan han sido denominados de muchas maneras, por ejemplo, desechables, ¿verdad? Son considerados por otros, depende de qué lado se lo esté mirando, como consumidores fallidos, ¿verdad? No se pueden integrar al mercado ni de la producción ni del consumo. Se consideran daños colaterales del sistema, son sujetos que son convertidos en objetos, reciclables para otros, residuales, cuerpos residuales, multitudes en fuga. Todas estas son expresiones que he ido entresacando de estudios sobre migración, ¿verdad? Son formas de conceptualizar al otro, de ubicarlo dentro de un panorama epistémico en el cual tenemos que encontrar razones para defender nuestra centralidad y mantener a buena distancia a los que intentan penetrarla. Hay una enorme cantidad, no me quiero adelantar demasiado, pero ya que no hay tanto tiempo, hay una gran cantidad de
de conceptos de tipo filosófico, de tipo ético. Por ejemplo, el concepto de solidaridad, de tolerancia, etcétera, que hay que analizar también en relación con estas cuestiones, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, la solución de la migración es desarrollar la tolerancia, ¿verdad?, a nivel social, evidentemente estamos haciendo uso ahí de una posición de superioridad, ¿verdad? Es tolerante aquel que se siente en una posición superior, ¿verdad?, y que de alguna manera condesciende a permitir que el otro siga con vida o continúe cerca de sus lugares de privilegio. Entonces, hay una gran cantidad de conceptos, de teorías, etcétera, sobre la soberanía, otra vez sobre la ciudadanía, que deben ser de alguna manera explorados, deconstruidos, si ustedes quieren, para darnos cuenta cómo fenómenos, principios o conceptos que fueron fundamentales en otra época necesitan ser reconceptualizados, ¿verdad? Uno de los conceptos es, como digo, el de ciudadanía, un concepto que sirvió de alguna manera para centralizar a partir de una estrategia de homogeneización del llamado pueblo, etcétera, a todos los sujetos que supuestamente eran iguales ante la ley, ¿verdad? Principio que nunca se realizó, que yo sepa, en ninguna parte del planeta, pero es una especie de desideratum que de alguna manera guió la construcción de proyectos nacionales. Entonces allí tenemos que el concepto de lo nacional se basa en una serie de, es una expresión, la expresión de un deseo, ¿verdad?, que nunca, y aquí sí puedo hablar con propiedad de América Latina, logró imponer o logró conquistar esas condiciones de igualdad que se defendieron discursivamente. Los principios de la Revolución Francesa, de igualdad, solidaridad, fraternidad, etcétera, libertad, se aplicaron en América Latina y podemos decir también de algún modo en Estados Unidos selectivamente en la medida en que se adaptaban al proyecto dominante. Es evidente que el concepto de igualdad no puede ser, no lo encontramos en las naciones modernas, ni buscándolo con lente de aumento, ¿verdad? Hay diversos sectores, hay jerarquizaciones, hay privilegios, etcétera, y hay diversas formas de marginación, de subalternización, etcétera. Todo esto sirve para darnos cuenta que la migración nos introduce a una enorme cantidad de categorías y de problemáticas y de conflictos, ¿verdad? Que tienen, si lo miramos en particular, un fuerte valor micropolítico que nos permite desmontar ciertas relaciones de poder, ciertas formas de organización político-administrativa, pero al mismo tiempo, si logramos una visión un poco más desde arriba, podemos ver que hay ciertas formas de ordenamiento que vienen, algunas desde conceptos ya analizados por Hobbes y por la teoría política y que han venido siendo aplicados y modificados y readaptados y que sin embargo hoy en día resultan como una especie de camisa de fuerza para las situaciones sociales actuales, ¿verdad? El concepto de ciudadanía está siendo revisado en Europa, sobre todo, hasta donde yo sé, profundamente se habla de una ciudadanía europea, se habla de una ciudadanía universal, se habla de formas de ciudadanía cultural, de ciudadanía social. O sea, los juristas están también en este nivel tratando de ver qué categoría puede llegar a abarcar, vamos a no decir a una totalidad, pero sí ser suficientemente englobante como para que no existan millones y millones de sujetos ajenos a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, esa es una problemática que tiene que ver no solamente con el fenómeno de la migración, sino también con estas compartimentaciones conceptuales y políticas, ¿verdad?, que sirvieron en otros horizontes de organización social, pero estamos en el siglo XXI y notamos este rebasamiento, ¿verdad?, este constante rebasamiento social. El concepto de trans, aquí estamos hablando en un seminario transamericano,
es clave para entender la migración, ¿verdad? Por ejemplo, podemos citar, por ejemplo, las instancias transicionales de la migración, hablar de elementos transnacionales, hablar de translocalizaciones, transregionalizaciones, de formas transoceánicas, de movilización, de sujetos en tránsito, ¿verdad? Entonces, esto nos indica la condición móvil de un desde hacia, ¿verdad? Donde la subjetividad, es decir, el cuerpo, la cognición sensible, intelectual, los afectos, la creencia, la socialidad, la constitución de la familia, la inserción comunitaria, etc., la memoria, la imaginación, son elementos a partir de los cuales se va materializando el avance, el cruce y la reinstalación del sujeto en nuevos territorios existenciales, para usar aquí la expresión de Guattari. Entonces, una de las partes de mi libro tiene que ver con ciudadanía y sujeto migrante. Acá trabajo un poco el concepto de Edward Soja, que seguramente Olivier conoce bien, de justicia espacial, la noción de justicia espacial. Y ese es un aspecto que trabajo en varios momentos del libro. También, aparte de preocuparme aquí de la movilización territorial, me distraje un minuto pensando que quería recomendarles un libro muy importante a los que les interesa la plasmación de la cuestión migratoria en la literatura, que es el libro Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge. Un libro espectacular, ¿verdad?, que trabaja justamente la condición, la situación de los migrantes centroamericanos en su paso por México, ni siquiera su llegada a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasa con, en ese tránsito, ¿verdad? Ese trans que está allí. Pero al trabajar la cuestión migratoria me di cuenta enseguida de que tenía que llegar a incluir la movilización marítima. Y evidentemente en Europa, donde tenemos ya ahora el Mediterráneo como el gran cementerio marino, ¿verdad?, tenemos que preocuparnos de esa cuestión, del modo en que sucumben todos los días migrantes en balsas, en cosas improvisadas con los que intentan llegar a las tierras continentales, etc. Y es muy interesante porque la cuestión de la movilización marítima involucra distintas categorías de análisis, involucra distintas formas de persecución y de captura en el océano, involucra formas de articulación entre la represión oceánica y territorial. Quiero decir que tiene una fuerte especificidad y hay gente que se ha dedicado particularmente a estudiar la cuestión marítima. Yo me detuve principalmente en los casos del Caribe y del Mediterráneo para analizar justamente estos núcleos álgidos, digamos, de movilizaciones donde lo fluido adquiere una primacía fundamental. Ahí la cuestión de sociedades líquidas o de culturas líquidas trabajada por Bauman tiene nuevas aplicaciones, y hay una nueva tendencia de la crítica, también literaria, pero cultural en general, que es la hidrocrítica, sobre la cual tengo un libro en prensa en este momento, que trabaja justamente esta cualidad fluida de lo social y de lo cultural, el agua que se mete por los intersticios, que invade, que llega a donde no se podría llegar, ¿verdad?, que se filtra silenciosamente. Es una metáfora también de esta migración, que como una ola, y hay una gran cantidad de metáforas, pero no es hacia lo metafórico que se dirige la teoría hidrocrítica, sino hacia lo epistémico, ¿verdad? Pero este ya es otro tema. ¿Cortamos aquí un ratito? Bueno, me parece bien. Dejar la palabra a Richomme. Sí, tengo aquí, antes de que comience Richomme, unos
textos que a lo mejor podemos volver a leer después, textos, citas textuales sobre la cuestión del discurso securitario en Estados Unidos y de la cuestión de la nación, aplicando el concepto de Sassen, de expulsión, etc. Pero lo dejamos para luego, para poder escuchar al compañero. Olivier, s'il vous plaît. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su invitación. ¿Me pueden oír? Sí. Voy a intentar hablar en español, pero lo siento mucho. Primero quería venir a París y lo juro, es más difícil con la pantalla, pero voy a intentar de hablar en español. Discúlpenme porque no es mi idioma de trabajo. Aprendí el español, nunca aprendí el español en la escuela, aprendí con la familia de mi esposa y en las calles de California, pero yo sé que hablan inglés y si tengo dificultades después, de repente voy a cambiar de idioma, pero no sé si la gente que están conectadas hablan diferentes idiomas. Fue un placer de leer su libro, un libro muy grande. Yo no soy especialista de literatura, el español no es mi idioma de trabajo, entonces hay algunos temas de que no puedo hablar, pero lo que me llamó la atención primero es que es un libro especial, raro, porque es una reflexión global sobre el fenómeno de migración, con muchos campos de disciplina y una grande cantidad de temas. Muy interesante, fascinante libro, pero lo que me sorprendió, y no sé si es un detalle, pero señora, me van a decir si es parte de su manera de trabajar. Todas las citaciones están en inglés y a mí me encanta porque me encanta leer en español y en inglés, pero quería saber si, nunca he leído sus otros libros, si es su manera de trabajar, si es algo que con este editor especialmente. Yo he publicado en Francia y en los Estados Unidos. Para mí era imposible de dejar partes del texto en otros idiomas. Entonces, mi primera pregunta será de saber si es algo que si es una manera de trabajar, si es algo natural o si es algo que tenían que negociar con un editor o si tenían que buscar un editor especial para escribir un libro con tantas citaciones en inglés, o si es algo solamente práctico porque usan los dos idiomas y es parte de su manera de trabajar. Pues sí, la verdad que es algo que en general acuerdo con el editor. Esta fue preferencia del editor, porque el criterio es que cuando... Es curiosa su pregunta porque estaba esperando una pregunta de contenido, pero si uno traduce y el libro que está citando está traducido, ¿verdad? Uno tiene que usar la traducción existente. Si no está traducido y publicado, entonces uno tiene que traducir y advertir que la traducción es nuestra. En este caso, para ahorrar detalles, el editor prefirió que fuera así, porque además, como todo el mundo habla inglés prácticamente, o eso se asume, ¿verdad? Se decidió que esa era la forma. Sí, funciona de esa manera, pero también tienen libros en inglés. ¿Y sus libros en inglés también tienen partes en español? Creo que sí. ¿Así? Porque es literatura. No recuerdo porque en este momento, pero ¿sí? puedo revisarlo y le puedo hacer saber por email. Ok. Tengo muchas preguntas. Voy a intentar de
yo sé que de repente hay gente que tienen también hablar. Am, Algo que me parece una novedad también de su libro, y como están en París, quería saber si podían decirme un poco más de la influencia de la filosofía francesa, especialmente porque usan, y eso me parece una novedad para hablar de migración, están usando Derrida, Deleuze, Foucault, y quería saber un poco más de de la influencia de la filosofía, francesa. Por ejemplo, de leer de Balibar, no me sorprende, pero los otros autores me parece algo nuevo y que funciona bien. Bueno, sí, Balibar es uno, Paul Valéry es otro. Y le voy a, si me permite, Olivier, la cita de Valéry fue retomada por Roberto Esposito, por el biopolítico italiano, y es interesante porque guió la discusión, el debate en Francia con posterioridad. Dice Valéry, se pregunta lo siguiente: ¿logrará Europa mantener su superioridad en todos los géneros? ¿Europa se volverá acaso eso que en realidad es decir, un pequeño cabo del continente asiático? ¿O Europa seguirá siendo eso que parece, es decir, la parte preciosa del universo terrestre, la perla de la esfera, el cerebro de un vasto cuerpo? Una pregunta interesante, una serie de preguntas interesantes y de una inesperada vigencia, ¿verdad? Hoy en día. Entonces sí, el pensamiento francés ha sido muy importante. Probablemente lo conozco menos que el pensamiento en inglés, pero el pensamiento, digamos, francés está muy fuertemente vinculado a las reflexiones de Foucault sobre gubernamentalidad, ¿verdad? A la cuestión biopolítica que arranca de Foucault y que es muy prominente en el libro, a la cuestión del espacio. Henri Lefebvre está muy citado en mi libro por su visión materialista en el trabajo y en la constitución del espacio, Bachelard, ¿verdad? Hay una cantidad, o sea, siempre que no hice la cuenta a ver de cuántos anglosajones, cuántos franceses, pero siempre que lo necesité, el pensamiento francés ha estado ahí. Quería saber si podían hablar un poco más de la noción de doble conciencia. Tuve una epifanía cuando he leído su libro. Es una noción que viene de W.E.B. Du Bois y que Gilroy usó después, pero realmente se usa por los africanos americanos, no sé si se dice así en español. Y en su libro, el autor que usan es Upegui Hernández, que yo conozco. Y me parece que esta noción es muy interesante para hablar de los inmigrantes, y quería saber si pueden hablar un poco de esta noción de doble conciencia y que es muy útil para hablar de la perspectiva del sujeto inmigrante. Sí, yo creo que la cuestión, el uso que hace Du Bois de la noción de doble conciencia va por el lado particularmente de la raza, evidentemente. Después ha sido usado también por antropólogos. Es un concepto que ha migrado también, ¿verdad? De una disciplina a la otra, etc. Y tiene distintos usos y aparece también en Deleuze, y aparece usado en Negri, etc. Bueno, pero lo interesante aquí es que al analizar el tema de la subjetividad migrante,
tenía presente en ese momento los trabajos de un crítico latinoamericano, Antonio Cornejo Colar, que cuando trabaja la cuestión de la conciencia, ¿lo conocen? Sí, sí. Del sujeto migrante, dice justamente que es imposible reducir sus formas de comprensión de lo social, de captación de la situación social en la que se encuentra, porque es un sujeto que está de alguna manera escindido, ¿verdad? Entre la nostalgia por lo dejado atrás y la proyección hacia un adelante que no puede conocerse. Entonces y lo vemos constantemente cuando conversamos con gente que ha emigrado. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo lo único que conozco es gente que ha emigrado de otra parte, ¿verdad? Todos estamos en otro sitio. Entonces, la nostalgia por lo que quedó atrás, ¿verdad?, es tan fuerte emocionalmente como el deseo de avanzar hacia una realidad nueva. Y es una coyuntura prácticamente irresoluble, ¿verdad? Entonces, esa doble conciencia hace que el individuo sea al mismo tiempo melancólico y esperanzado, ¿verdad?, triste y deseoso, depresivo y entusiasta, etcétera, porque es un sujeto que está en diálogo con una realidad dual, ¿verdad?, y donde se conjugan justamente lo perdido y lo que quizá puede ganarse. Y lo que dice Upegui Hernández es que también puede ser una manera de unificar a todos los que comparten esta experiencia, y que entonces el sentimiento de comunidad puede venir de esta experiencia de la doble conciencia. Creo que es algo que tengo que estudiar un poco más. Me parece que hay algo muy interesante aquí de ver. Y en la misma línea, estoy tratando como extranjero. Yo también era un inmigrante en los Estados Unidos, me casé en los Estados Unidos con mi esposa allá, he vivido años allá, pero y también no sé si quieren decirnos un poco de su experiencia, de cómo se sienten en los Estados Unidos como mujer latina. No sé, estoy tratando de entender. Los estudiantes tienen bastantes cuestiones sobre el tema de la identidad. No sé si la identidad latinoamericanidad o la identidad latina en los Estados Unidos, es hispánica. No sé exactamente cuál es la mejor palabra. Me parece que la doble conciencia es parte de algo que puede participar, de crear una identidad común. Pero también quería saber lo que piensan de las investigaciones de Douglas Macy. Douglas Macy y Magali Sánchez escribieron un libro que no sé, hace probablemente 10 años. It's called Brokered Boundaries. Y en este libro están hablando del sentimiento anti-inmigrante en los Estados Unidos, y para ellos es la raíz. Cuando los migrantes vienen en los Estados Unidos, la hostilidad social y política será la raíz de la creación de la identidad latina en los Estados Unidos. Y después, cuando pasan más tiempo en los Estados Unidos, también de repente la discriminación. Quería tener su sentimiento, si saben dónde viene, si hay una identidad latina en los Estados Unidos, si usan esa palabra ustedes para describir no sé, su posición en los Estados Unidos, y si tienen opinión sobre esta teoría de Douglas Macy. Su pregunta anterior, ¿cómo se siente en los Estados Unidos? Voy a empezar por ahí porque es fácil de contestar. La respuesta es mal. Por diversas razones. Llevo más de 30 años en ese país y lo he visto a donde llegué no puedo decir sin querer, pero
no estaba dentro de mis planes, ¿verdad? Fue parte del periodo posterior al abandono de mi país. Fui a hacer el doctorado con la intención de irme al terminarlo y ya no fue posible. Yo había estado antes viviendo en Venezuela, Venezuela había empezado a deteriorarse un poco, me fue imposible regresar. Bien, hice una carrera, yo creo que exitosa dentro de las condiciones en Estados Unidos, y estoy muy agradecida por haber podido hacerlo en ese sentido, pero es un país difícil para mí, personalmente difícil de querer. Sí, el tema de la doble conciencia forma parte justamente de mi manera de vivir la relación con ese país, donde siempre he sentido que allí trabajo pero vivo fuera, ¿verdad? Pero es mi experiencia particular, no quiero parecer desagradecida, pero esa es mi manera de vivirlo. No me siento latina en absoluto, yo soy latinoamericana, muy poco nacionalista, pero sí siento fuertemente la condición latinoamericana, que sin embargo para muchos podría ser mucho más abstracta que la del nacionalismo puro. Pero sí me siento latinoamericana, muy cómoda en Colombia, en Venezuela, en México, en Argentina, en Perú, países sobre los cuales he trabajado, donde he enseñado y donde me siento en casa. En Estados Unidos está mi casa, pero no me siento en casa, pero he aprendido a vivir y a circular y a agradecer lo positivo y combatir lo negativo, digamos, en la medida y con los medios que uno tiene, ¿verdad? Sí existe una identidad latina, sobre todo de las personas nacidas en México y emigradas a los Estados Unidos. Es una identidad que contiene elementos de ambas culturas, también un concepto muy claro de la situación del racismo, de la discriminación cultural, lingüística, política, económica, etcétera, que es una experiencia de vida cotidiana en Estados Unidos, menos violenta que la de los negros, pero quizá más sostenida o igualmente sostenida. No hay, digamos, con tanta frecuencia casos de violencia policial contra los latinos, quizá porque el color es un poco más ambiguo, como hay contra los negros, ¿verdad? Pero es un país que he visto deteriorarse y llegar a lo que hasta ahora nos parece el colmo, pero siempre puede haber más, que fue el periodo de Trump, donde realmente se transgredieron todas las fronteras, y esto nos permite entrar a la noción de frontera, que es mucho más que una línea en el piso, es algo que se va renovando y se va materializando en las relaciones sociales de distintas maneras, y ahí se transgredieron muchas fronteras de dignidad, de humanitarismo, de solidaridad, de derechos humanos, etc. ¿Verdad? Ahí evidentemente es uno de los momentos, y no pasa solo en Europa, pasa también no solo en América del Norte, sino también en Europa, la noción aquella que estábamos acostumbrados a considerar una sola, los derechos del hombre y el ciudadano, así lo decíamos. Ahora los derechos del hombre van por aquí, los del ciudadano van por allá, y están en colisión, ¿verdad? Los derechos del ciudadano atacan los derechos del hombre. Cuando no se deja entrar a un país, cuando se discrimina a la persona, cuando se dice, bueno, como se decía hace poco en un lugar del que vengo ahora, antes de llegar a París, podemos aceptar a los ucranianos porque son más blancos, pero a los sirios, ¿verdad? Ese tipo de cosas está muy interiorizado en la cultura en general. Iba a decir en Occidente, pero me detuve porque quizá es un fenómeno mundial, global, el rechazo, digamos, al otro, ¿verdad?
tema que trabajo bastante hacia el final del libro. Es una cosa que excede, digamos, los parámetros de esto pasa en tal país, en tal otro, esto pasa, ¿verdad? Entonces, no me siento latina, me consideran otros latina y, en fin, pero no participo de esa, yo me siento latinoamericana y, en fin, no participo de esa voluntad de integración en los Estados Unidos que tienen muchos latinos, no me siento particularmente discriminada, tampoco particularmente aceptada, digamos, he aprendido a vivir en ese limbo y cómo me siento mal. Esa es la respuesta. Es la experiencia de muchos inmigrantes después de 4 años de presidencia Trump. Me parece que pueden decirme entonces si ese libro produjeron 800 páginas, tenían bastante que decir. Explican en la introducción que las razones universitarias y que el deseo de leyendo me parece, no sé, me van a decir si estoy interpretando o no, que me parece una necesidad ese libro, me parece que tenían tantas cosas que decir, no sé si es, no me parece que es un libro que se puede escribir cuando alguien empieza su carrera, me parece que es un libro que necesita tiempo de... No, el libro es un desatino, ¿verdad? Sí, completamente. Es un desatino al punto que no pude traerlo siquiera porque no me cabía en la maleta, o sea, y algunos lo han visto y han preferido... Se lo quise regalar a un colega que trabaja conmigo y me dijo, por favor, no me lo regales porque nunca lo voy a leer. Pero bueno, cuando dice una necesidad, siento que quiere decir un trauma, o sea, quizá quise explicar un trauma personal, puede ser, lo veré en psicoanálisis, pero no tenía tanto material, se presta para tanto, el fenómeno, no, como digo en el libro, no quise poner fronteras, ¿verdad? Quise dejar que entrara todo lo que quería entrar en el libro, porque, ¿verdad? Para poner fronteras ya tenemos la realidad. Pero es un desatino, definitivamente, que mi editor permitió por años de complicidad, nada más. Sí, sí. Por eso es muy interesante, por su visión global y viene con mucha experiencia y se ve que han acumulado muchas nociones y temas y por eso me parece una novedad de algo muy interesante. Por lo que me habían dicho de no hablar demasiado y entonces creo que use mi tiempo. Muchas gracias. Gracias, Olivier. Gracias, Olivier Richomme. Gracias. Voy a transmitir algunas preguntas que vienen en el chat, que están llegando en el chat. Hay saludos desde Uruguay, desde la Facultad de Universidad de la República, Facultad de Literatura, y preguntas de Juliette sobre las relaciones entre biopolítica y migración. O sea, que has mencionado el término biopolítica. A ella le interesaría que ahondara Juliette un poco. es de aquí. Juliette es de aquí, con ese nombre debe ser de aquí, sí, de por estos lados quizás. Me siento como esos consejeros del corazón que reciben preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Me dices que pregunta Juliette... Sobre la noción de migración y biopolítica. Sí. Bueno, el tema de la migración es un tema clásico, digamos, de la biopolítica, ¿verdad? Le voy a leer a Juliette y a los demás una cita de Roberto Esposito, el biopolítico italiano, que usé mucho en el libro, que dice: las drásticas opciones que se han presentado a los gobiernos europeos en relación con la inmigración de masas han puesto a la política, quizá por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial,
en contacto directo con la vida biológica de millones de seres humanos que huyen de sus territorios devastados por la guerra y el hambre. El destino de nuestro continente, dice Esposito, de manera similar al del resto del mundo, se juega en el margen incierto que en la implicación directa entre la política y la vida biológica separa una biopolítica afirmativa de una crisis tanatopolítica de dimensiones desconocidas. Entonces, bueno, si recordamos que la biopolítica es justamente lo que articula el poder y la vida, y lo que decide, como dicen los biopolíticos, quién vive y quién muere, ¿verdad? Y las condiciones en que la vida se desarrolla y las condiciones en las que la muerte se canaliza, ¿verdad? Evidentemente, y si recordamos también a Foucault, de quien sale la idea de la biopolítica y sus conceptos sobre gubernamentalidad, donde él dice, bueno, el poder a partir, después de la Revolución Francesa, ¿verdad?, se tiene que ocupar ya no del individuo, sino de poblaciones. Es justamente el control político de las poblaciones, de los pueblos. O sea, ya el poder tiene que controlar, digamos, grandes grupos humanos. Y en el caso de la biopolítica tiene que ver con la migración por todas las regulaciones que se imponen para el paso fronterizo, para los procesos de deportación, para la definición de en qué casos aplica o es aplicable el asilo político, ¿verdad? Todas esas situaciones que regulan la vida del migrante, y estamos hablando de muchos millones a lo ancho del planeta, tienen que ver justamente con el concepto de biopolítica. Pero aquí hay que articularlo también al concepto de Mbembe sobre tanatopolítica, o sobre, ¿cómo lo dice él? Necropolítica, ¿verdad? O sea, el poder sobre la muerte, ya no solamente sobre la vida, sobre el modo en que se implementa la muerte, sobre el modo en que se decide terminar con la vida de grandes sectores poblacionales. Y entonces aquí justamente dice, bueno, el margen en el que se encuentra, él dice, nuestro continente Europa, pero evidentemente vale también para las Américas y para el resto del mundo, es justamente esa implicación entre vida biológica y vida política. A ver cómo se decide, ¿verdad?, o ir por una biopolítica afirmativa, quiere decir que permita que la vida se desarrolle e integre al que queda fuera, porque la otra alternativa es la crisis tanatopolítica de dimensión, o sea, que todo el amplio sector de migrantes pase a la muerte. O sea, si no son aceptados por las naciones, ¿qué van a hacer? O sea, en verdad, entonces ahí hay una cuestión de necesidad en el sentido también filosófico y de justamente ajustar los mecanismos político-administrativos en favor de la vida, ¿verdad? O sea, en una biopolítica afirmativa que evidentemente facilite, si eso complica la vida del ciudadano, ¿verdad?, que ya pasa a ser una denominación de un sector privilegiado de la humanidad, va a haber que ajustarse a las nuevas condiciones, porque estas son las condiciones en las que vivimos. Y muchos que trabajan, algunos de los que trabajan en estas cuestiones señalan, por ejemplo, en el mundo actual, todos nosotros ocupamos un lugar que fue quitado a alguien. Históricamente, territorialmente, socialmente, o sea, todos de alguna manera, socialmente, individual o colectivamente, hemos usurpado algo, a sabiendas o no, ¿verdad? Es un concepto que vale la pena, ¿verdad?, elaborar. Y por otra parte, ¿quién en su familia o en su propia biografía no tiene un inmigrante en quien pueda pensar? Todos estamos en otra parte, pero aparte de ese asunto, todos tenemos abuelos que vinieron de otra parte, o parientes, o tendremos hijos o nietos que harán su vida en un sitio distinto a donde nacieron.
Esto tendría que incrementar una sensibilidad, ¿verdad?, para este tipo de problemas, que no son problema del otro, es un problema nuestro, ¿verdad? Porque todos podemos llegar a estar en esa situación. Miren lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué nos puede asegurar que esto no va a pasar en Occidente en un determinado futuro, ¿verdad? Y que todos no tendremos que apelar a una relocalización para sobrevivir. No es por, digamos, tremendismo, pero son cosas que hay que ponerse a pensar. En este momento, el gran problema del siglo XX es la migración, del siglo XXI, perdón, unida estrechamente al de la ecología y al de la sustentabilidad, etc. Pero la migración es un tema seguro. Si quieren trabajar en algo seguro, trabajen sobre migración. Es un gran tema porque se articulan ahí cuestiones económicas, políticas, sociales, simbólicas, etc. Hay una pregunta también en el chat sobre esto. Si la redefinición de la que estás hablando de la ciudadanía, ¿cómo la analizas en distintos países? Es decir, ¿es la misma en distintos países o cómo ves tú, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares esa redefinición de la ciudadanía? No, no es la misma porque tienen que ver, acá probablemente Olivier tiene también opiniones al respecto, pero evidentemente la situación europea es muy particular, porque aquí los países, para empezar, forman parte ya de una unidad político-administrativa, ¿verdad? Por otro lado, son muy cercanos, las fronteras son muy próximas, es, ¿verdad?, en algunos casos cuestión de horas pasar de un país a otro. Entonces, y aparte aquí ya tenemos la cuestión de la distribución del espacio social y de lo que Soja llama justicia social, de lo que fue la separación de las dos Alemanias, lo que fue la Europa del Este y lo que es la Europa del Oeste, etc. Evidentemente el tema de la ciudadanía tiene una urgencia en Europa que no tiene en otras partes, o que no es reconocida como tal en otras partes. En Estados Unidos no va a pasar, no próximamente, va a pasar en algún momento, pero no todavía. Pero en Europa es una cosa de ahora, que acaban de salir 4 millones de ucranianos. Señores, si no reajustan las leyes de inmigración, sinceramente no sé qué va a pasar. ¿Entienden? No se puede dejar todo a la buena voluntad de la gente que los va a buscar del otro lado en un camión y los mete en su casa. Evidentemente tiene que haber políticas sociales. No hay dinero, por supuesto que los recursos son limitados, y por supuesto que eso va a exigir un reajuste de los privilegios de los que no están en esa situación. Sin duda, o sea, eso es una cosa que se cae de su propio peso, o sea, no hay otra, ¿verdad? Y si no tenemos esta crisis tanatopolítica de dimensiones desconocidas de las que habla Esposito, ¿verdad? Y siempre pensemos, podemos estar mañanita, en esta situación, ¿verdad? Nosotros mismos. Una pregunta aquí a la izquierda. Gracias. Yo quisiera continuar justamente con el tema de la ciudadanía, porque mencionó usted antes, y que es muy interesante, justamente la forma como se está reconceptualizando esa noción, y que justamente la migración es uno de los temas que lleva a cuestionar aún más esa idea rebasada de lo que es la ciudadanía en el aspecto de Estado-Nación. Pero al mismo tiempo, vemos que en el siglo XXI están otra vez resurgiendo todos los discursos nacionalistas, y bueno, pasó aquí en Francia hace pocas semanas y uno de los candidatos fuertes decía Francia para los franceses, pero no sabemos quién es un francés exactamente o a qué referencia. Entonces, ¿cómo es que esa paradoja justamente de que por un lado se está reevaluando ese concepto de ciudadanía, pero al mismo tiempo están surgiendo esos nuevos discursos nacionalistas de hace un siglo y vuelven de nuevo? Estamos en un momento de transición, otra vez el trans, ¿verdad? Estamos en una transición, estamos en un momento en que el mito del nacionalismo, de la territorialidad, de la identidad todavía existe, ¿verdad? La nación es todavía el espacio, la plataforma donde se llevan a cabo las luchas cotidianas, donde nos pagan el sueldo, donde pagamos impuestos, donde crecen nuestros hijos, donde el sistema educativo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay una serie de transformaciones que están demostrando que hay otras dimensiones.
Hoy en día los grandes problemas sociales no se pueden solucionar desde la perspectiva nacional. Eso no pasaba en el siglo XIX o XX, por lo menos no se veía así. Pero piensa, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de la ecología, el tema de la violencia, el tema, etc. O sea, cualquiera de los grandes temas de hoy en día son temas. La pandemia, lo acaba de demostrar perfectamente la pandemia. Estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Y no es cosa de tirar al agua a aquel que no molesta para tener un poquito más de espacio, ¿verdad? Ahí viene la cuestión de la justicia social y de la justicia espacial, ¿verdad? Todos tenemos derecho a movilizarnos cuando se nos va la vida en ello y todos tenemos derecho a que nuestra movilidad sea aceptada. Y eso evidentemente le quita espacio al de al lado. Pero hemos llegado a un punto en el planeta en el que estamos ahí, ¿verdad? Estamos ya ahí. ¿Otras preguntas en la sala? Pues sí, yo puedo seguir. Sí, siga. No, algo mucho más personal, en el sentido de si su propio recorrido migratorio tiene una incidencia en la producción de este... Di otra vez el principio. Su recorrido migratorio Mío. personal tiene Ajá. una incidencia en la producción de esta obra. ¿Y cómo no va a tener? ¿Verdad? O sea, sí, ¿no? Porque yo, en fin, te digo, conscientemente yo sé que llegué a esto en una especie de ejercicio del pensamiento político, digamos, ¿verdad? Es el tipo de temas al que yo me siento obligada, digamos. Yo quiero que mi trabajo contribuya a esos temas, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo pensar que no? O sea, ¿verdad? Yo me fui de Uruguay, viví en Venezuela y yo tuve una hija venezolana, tenía otra hija uruguaya. De ahí me fui a los Estados Unidos. En Estados Unidos estuve en 6, 7 universidades, por aquí, por allá, ¿verdad? Mis hijas deben haber ido a cada una a 8 high school distintos, ¿verdad? ¿Nos afectó la movilidad social? Esta pregunta deberían contestarla ellas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cualquiera que haya cambiado de lugar, etc. Y al mismo tiempo, el gran privilegio de haber podido hacerlo. Sí. Pensar todo el tiempo en todos aquellos que no pudieron hacerlo y que quedaron por el camino malamente. O sea, yo soy de la gente de mi país y en general de América Latina, de los privilegiados, sin la más mínima duda, en el sentido, bueno, lo hice con inmensas dificultades, porque además salía, no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Pero qué suerte, ¿no? Qué suerte increíble haberlo hecho. Me imagino que tú lo piensas también en esos términos, aunque tú saliste con conceptos completamente diferentes, pero tú sabes de lo que hablo. O sea, uno a veces lamenta y se queja y estoy mal en los Estados Unidos, y al mismo tiempo, qué ingrata, ¿verdad? O sea, ¿entienden? Doble conciencia o múltiple conciencia, porque uno tiene sentimientos encontrados, porque hay, como en toda experiencia vital, se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Y la cuestión migrante es así. El migrante pierde con la esperanza de ganar, aunque sea la posibilidad de sobrevivir. Nuestra directora tiene una pregunta. Bien. Muchas gracias, Mabel, y me encanta oírte decir que se gana y se pierde, y quisiera que estamos ya acercándonos al final de esta charla, y quisiera también insistir en los lados más positivos también de la migración. Decías al principio, hablabas del valor emancipatorio de la migración, y quisiera que desarrollaras un poco este tema. ¿A qué aludes cuando hablas de ese valor? Mira, aludo a dos cosas, una a nivel más micro y una a nivel más grande. Primero, piensa, por ejemplo, solamente la gente que está emigrando de Ucrania,
¿verdad? Los que acaban de salir de la usina donde estaban, etc. ¿No? Emigrar es terrible, nadie deja el lugar donde nació voluntariamente, poca gente, ¿verdad? En general hay causas concretas, también puede ser voluntariamente un deseo de explorar lo que sea, pero en general. Pero esa gente siente que se ha emancipado, que ha dejado atrás el peligro, ¿verdad? Los bombardeos, y al mismo tiempo el dolor del alma de haber perdido lo propio, o sea, ¿verdad? Pero también en el caso de la migración se habla del valor emancipatorio, y esto es bueno que me hayas preguntado eso porque me había olvidado de mencionarlo. La migración está siendo analizada como un movimiento social. ¿Por qué razón? Primero porque evade todos los modelos tradicionales de lo político, ¿verdad? No forma un partido, no tiene un líder, no tiene un programa particular común, etc., ¿verdad? Pero al mismo tiempo la migración permite, como todos los movimientos sociales, deconstruir el sistema. Y eso tiene un valor emancipatorio, permite darnos cuenta hasta qué punto la organización político-administrativa de lo nacional va quedando obsoleta, hasta qué punto muchos fenómenos sociales no caben en la nación, ¿verdad? No se sabe qué hacer con el que sale. El que sale de Ucrania deja de ser ucraniano, se va, vamos a decir, a Alemania, aprende el alemán, empieza a escribir en alemán, si es un escritor o lo que sea. ¿Será un escritor ucraniano o alemán? Ya lo nacional no representa el mundo complejo en el que estamos insertos. ¿Entienden? El concepto de identidad tampoco, ¿verdad? Yo podría ser uruguaya cuando estaba en mi país, pero cuando salí, yo era latinoamericana. Y hasta el día de hoy, y la gente me dice, eso no quiere decir nada, América Latina. Bueno, quiere decir para mí. Y la identidad no se discute. La identidad es cómo te sientes tú. ¿Qué te sientes tú? Y eso que tú sientes es lo que es verdad. Nadie te puede decir a ti, tú eres o tú debes sentirte de este modo, ¿verdad? La adhesión nacionalista es una cosa muy emocional, pero la identidad postnacional también lo es. ¿Comprenden? Entonces yo creo que estamos ahí. Lo que pasa también es que nos faltan categorías para nombrar lo que nos está pasando. Seguimos hablando y utilizando términos que no representan bien los fenómenos y las coyunturas en las que estamos. ¿Verdad? Yo creo que eso es importante. Estamos en esa transición que es también epistémica, que es también cambiar la forma de conocer el mundo alrededor. Es muy importante esto que acabas de decir, por lo que toca a la condición politópica del migrante y a la manera como desde América Latina, por ejemplo, Cornejo Polar llegó a pensar estos procesos dentro del área andina, conoce los trabajos de Cornejo, y lo que nos está planteando a todos los latinoamericanos desde hace ya 5 o 6 años, lo que representa la migración venezolana en el continente, tanto en países como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Brasil. Son 6 millones de venezolanos que están saliendo del país y en el caso colombiano sé que ha habido cambios, por ejemplo, legislativos importantes para dar la nacionalidad a los niños de los migrantes nacidos directamente en el territorio y garantizarles algunos derechos. Es decir, que esa transformación de la cuestión ciudadana positivamente. Está pasando. Está pasando. Hay signos, no todos los signos son negativos, digamos, y dentro del caso latinoamericano con Venezuela, que claro, como es una migración sur-sur, no suscita la misma excitación que las migraciones sur-norte, en el caso de los sirios, hay una serie de fenómenos que están ocurriendo que tienen muchísimo interés para la discusión global que estamos armando sobre el siglo XXI, y yo creo que los trabajos que se están haciendo en Perú, en Colombia, en Ecuador, sobre la recepción de los venezolanos, nos van a enseñar cosas sobre la evolución tanto de la ciudadanía
como de las subjetividades migrantes, como del propio latinoamericanismo, nuestras ideas de latinoamericanismo que va a evolucionar, está evolucionando con este fenómeno. Yo creo que es muy importante, ¿no? que lo veamos así. Y aparte, mira, la cuestión sí. migrante, como, Sí. como la estás mencionando, es solo un aspecto de la cuestión, porque pronto vamos a tener que estudiar, porque esos migrantes se van a asentar en las Sí, nuevas sociedades. absolutamente. Vamos a tener que tener una conversación como esta para trabajar el próximo paso, que es el de la integración social, porque va a ser masivo, porque esa gente no puede vivir en un gueto. El migrante, exacto. Entonces eso va a transformar la subjetividad ciudadana, la subjetividad dominante, porque no hay manera en que se puede insertar todo eso y la identidad queda idéntica, no, ¿verdad? Ya el concepto de identidad como una cosa que ahistórica, que se mantiene a lo largo de eso ya no, vamos a estar, ¿verdad? Esos serán nuestros vecinos, esos serán los niños con los que jugarán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Esos serán los idiomas que nos van a rodear. ¿Comprenden? Entonces la subjetividad va cambiando y es un aspecto muy importante. Un aspecto de mi libro acá, también de Luciano, es el del becoming, ¿verdad? Volverse otro. Sí, sí. El momento en que el migrante necesita volverse otro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cruzan la frontera, yo viví muchos años en California también, Olivier, y fingen ser, bueno, no pueden fingir ser más blancos, pero pueden fingir, aprenden ciertas palabras para no llamar la atención y a ver si pasan. O sea, y cuando están adentro, empiezan otras fronteras inmateriales a interponerse, las del prejuicio, la del racismo, etc. Y entonces ahí hay que fingir ser otro, ¿verdad? No contar ciertas cosas del pasado, cómo vivía yo en mi pueblo, donde no había que comer, o qué pasaba, o qué, ¿verdad? Y tratar de venderse como una cosa que uno quizá no es, ¿entienden? Para ser aceptado, para poder conseguir un trabajo, para lo que sea, ¿entienden? Entonces, ¿cómo la subjetividad no va a cambiar? Completamente. Absolutamente. Y la relación con la nación también, que tú la tocas muy bien allí, entre la perspectiva que tienes de lo nacional cuando eres migrante y estás fuera y la que sigue teniendo el que es solamente territorial. Esto es un punto muy importante. Muy importante. Porque allí hay subjetividades distintas y miradas distintas hacia la construcción de la identidad nacional cuando estás afuera y cuando estás adentro. Absolutamente. Creo que en esto la literatura tiene mucho que darnos todavía. Absolutamente. Tu último libro de ensayos lo dedicas justamente a 3 escritores sobre el fenómeno migrante. Me gustaría que dijeras unas palabritas ya para cerrar nuestro encuentro, ¿te parece? Sobre ese libro. Sobre los bárbaros. Sí. Porque yo lo veo en continuidad con el... Te iba a decir eso porque yo escribí un libro sobre el cuerpo que se llama Pensar el cuerpo, casi junto con inmediatamente después. Y superpuesto a este, el de... Y ahí en estos libros el tema del cuerpo es absolutamente fundamental. El tema del cuerpo y de la movilidad, el cuerpo como un mecanismo transgresor. La máquina, ¿no? Sí, la máquina, etcétera. Y el Melchor, la bruja, ¿no? Completamente, o sea, es una literatura, la de estos escritores mexicanos que son Yuri Herrera, ¿cómo se llama? Fernanda Melchor y Valeria Luiselli, que 2 de los cuales viven fuera de México, pero representan muy bien el momento en que nos encontramos, en el cual los mitos del pasado, sobre todo en una sociedad como la mexicana, coexisten con la tecnificación, con las nuevas regulaciones de fronteras, con el discurso securitario, con la necesidad de movilización, etc. Entonces vemos cómo la literatura de alguna manera representa simbólicamente los temas de los que estamos hablando, este volverse otro del que estamos hablando, esta necesidad de conquistar espacios, esta búsqueda de la justicia espacial. Todo eso la literatura lo trabaja intuitivamente, porque los escritores no tienen por qué leer ese libro para saber estas cosas, digamos, ¿verdad? Pero está en el aire, son esos temas que
que hay que vivir la época en la que uno vive nomás para saber que eso está ahí, ¿verdad? Y un escritor instintivamente vuelca aquello que está en el horizonte cultural de su época, ¿verdad? Entonces, por eso me interesaron particularmente. Muchas gracias, Mabel, por ponernos otra vez en este presente en el que estamos todos. Te lo agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Tanto la gente que está en línea como los que están aquí presentes. Y bueno, voy a hablar en nombre de la directora Burgos para decirte que espero que podamos volverte a tener por aquí muy pronto. A las órdenes. Muchísimas Olivier, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Je vais dire quelques mots de clôture de cette séance et de clôture du cycle du séminaire de cette année. Tout d'abord, oui, merci énormément, merci infiniment à Mabel Moragne d'être venue nous parler de son livre, à Olivier Richaume d'avoir fait l'effort de parler espagnol et c'était très bien, bravo. Et à Gustavo Guerrero pour avoir animé cette belle discussion. Merci beaucoup, muchísimas gracias a los tres. Merci beaucoup au public aussi en ligne ou en présentiel ici sur le campus Condorcet. Alors, juste quelques mots encore pour parler du séminaire Perspectives transaméricaines. C'était donc notre dernière séance de l'année, mais le cycle reprendra bien évidemment à la rentrée prochaine. Je voulais vous dire deux petites choses. Tout d'abord que l'appel à proposition pour le séminaire est toujours en cours, donc vous pouvez proposer un sujet. L'appel est en ligne, vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut des Amériques, donc jusqu'au 16 mai. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la séance inaugurale du prochain cycle qui se fera sous forme de conférence plénière le mardi 11 octobre. Et nous aurons le plaisir d'accueillir à cette occasion Olivier Daben, professeur en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, qui parlera seul, enfin avec moi, pour une séance qui offrira une vision comparatiste des phénomènes politiques sur le continent américain dans son ensemble. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci.